Bueno, acá tenemos nosotros nuestra planilla Excel. Quiero que se fijen. Esta es la planilla Excel con la cual vamos a trabajar hoy. Donde tenemos años, ¿verdad? La frecuencia en este caso lo vamos a medir en años. Del 2000 al 2019 tenemos el PIB, tenemos el empleo y tenemos el capital fijo, ¿sí? Entonces, esas son las variables. Vuelvo a repetir, el PIB, el empleo y el capital fijo, ¿sí? Bueno, esto yo también ya subí en la plataforma ahora a la noche. Y bueno, ¿qué más tenemos que saber? Que esta es nuestra materia prima con la cual nosotros vamos a trabajar. Necesitamos sí o sí nuestras planillas para poder importar al EBIUS. Y ahora entonces vamos a empezar a trabajar con el EBIUS. Bueno, aquí tenemos nuestro software, el EBIUS 10. Entonces vamos a empezar a importar los datos. Vamos a New, Word File. La frecuencia. ¿Cuál era la frecuencia? Del 2000 al 2019. ¿Sí? Le damos OK, tenemos el intercepto y el residuo. Ahora lo que tenemos que hacer es importar los datos. Importamos, import from file. Busco en mi carpeta donde tengo guardado. Tengo que abrir, le doy siguiente, siguiente, siguiente y finalizamos. Y aquí tenemos entonces nuestra hojita con la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir la ecuación y empezamos a analizar, ¿sí? Entonces nos vamos a Quick, estimamos la ecuación, estimamos el PIB, luego el intercepto, luego el empleo y luego el capital fijo. Y le doy a aceptar. Ah, esto que me dijiste, Wilfrido, que te aparece en el EBIUS todo en inglés, la forma, ¿verdad?, de aceptar todo. Sí, Bueno, entonces acá ya tenemos nuestra salida del EBIUS, nuestra primera salida del EBIUS, ¿sí? Bueno, entonces nosotros le miramos a nuestra variable dependiente, que es el Producto Interno Bruto. Tenemos en este caso el intercepto, tenemos el empleo, tenemos el capital fijo. Nos fijamos en el R cuadrado, ¿sí? En este caso el R cuadrado nos da súper elevado, está bien. Nos fijamos en la probabilidad del eje estadístico que nos da menor al 5%, por lo tanto, todos los estimadores son estadísticamente significativos en forma conjunta. Nos fijamos en la probabilidad y también nos da que es menor al 5%, ¿verdad? Por lo tanto, son estadísticamente significativos en forma individual, tanto beta 2 como beta 3. Y acá el problema estaría en el Durbin-Watson, ¿sí? Que habíamos dicho, ¿verdad?, que cuando el Durbin, que es un estadístico que nos permite determinar si existe o no autocorrelación, automáticamente cuando vemos de esta manera y es cercano al 0, decimos que existe, ¿verdad?, autocorrelación positiva, sin siquiera mirar ya nuestra tabla. Sabemos que el Durbin estadístico está entre el 0 y el 4. Cuanto más cercano al 0 está, significa que existe, ¿verdad?, autocorrelación positiva. Cuanto más cercano al 4 está, es que existe, ¿verdad?, autocorrelación negativa. Cuando está cercano al 2, ¿verdad?, significa que no existe autocorrelación positiva y negativa. Y también están las zonas de indecisión, ¿verdad?, que están en la zona media, ¿verdad?
Bueno, en este caso simplemente al mirar el Durbin-Watson decimos que existe, ¿verdad? Autocorrelación positiva, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer? Entonces, nos fijamos, podemos mirar el correlograma, a ver qué nos dicen los correlogramas. Tenemos que entrar en Residual Diagnostic, ¿sí? Me fijo en el correlograma y automáticamente veo que las bandas, en este caso las barritas, esta primera y esta también, verá, sobrepasa las bandas de confianza. Entonces, habíamos visto esto en la clase pasada, que cuando nos encontramos con un modelo así, significa, ¿verdad?, que existe autocorrelación. Recordar que el correlograma no nos dice si es autocorrelación positiva o negativa, solamente nos dice, nos indica que existe el problema de la autocorrelación. ¿Y qué significa autocorrelación? Cuando las perturbaciones están relacionadas entre sí, ¿verdad? Y cuando existe autocorrelación, decimos que hay violación del supuesto. Este es el supuesto número 5, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Podemos agarrar, mirar, por ejemplo, nuestro gráfico, que es el gráfico que les mostré en la salida, en el Word. Podemos mirar el gráfico y fíjense cómo, en este caso, vamos a graficar a mu, porque mu es lo que tenemos graficado acá en la línea azul, ¿verdad? Sobrepasa, se aleja del cero. Recordar que siempre, ¿verdad? La media de mu, sabemos que la esperanza de mu es igual a cero, ¿verdad? Su media. Entonces tiene que estar cercano al cero, ¿verdad? Según lo que dice el supuesto de normalidad y según lo que estudiamos en el supuesto número 3. ¿Sí? Entonces, en este caso vemos cómo para el año 2012, 2014, cómo salen de estas bandas. No sé si pueden observar estas bandas grises que están acá. ¿Pueden observar? Sí, Acá profe. hay una banda gris y acá también hay otra banda gris por debajo. ¿Sí? Entonces, cómo sobrepasa, ¿verdad?, esas bandas. Incluso en el 2018 está en una forma más como, en forma angular hacia abajo, ¿verdad? En el 2018, ¿sí? Y bueno, entonces nosotros con esto nos damos cuenta, ¿verdad?, de que tiene problema, ¿verdad?, las perturbaciones, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Después, ¿qué más podemos observar? Podemos observar también si existe, ¿verdad?, o no error de especificación. Y nos fijamos acá, a través del test de Ramsey Reset, nos fijamos en las probabilidades. Fíjense que la probabilidad, en este caso, tanto del test estadístico como del test F, ¿verdad?, su probabilidad es menor al 5%, ¿sí? Y cuando decimos que cuando la probabilidad es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula, Bilsan? No existe error de especificación. Exactamente, la hipótesis nula dice que no existe error de especificación y la alternativa dice que sí existe error de especificación. Y nosotros simplemente al mirar acá nos fijamos de que es menor al 5%. Entonces de ahí rechazamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto no rechazamos la hipótesis alternativa y por ende existe error de especificación en este modelo. Entonces este modelo tiene problemas de autocorrelación, problemas de, a ver un poco, heterocedasticidad todavía no probamos, ¿verdad que no? Yo estuve practicando ahí, pero ya no recuerdo si les mostré. En el caso de la heterocedasticidad, por ejemplo, entramos aquí y nos fijamos, fíjense acá están las diversas pruebas que podemos utilizar para detectar si existe o no heterocedasticidad, pero que solemos utilizar siempre el test de White. Y nos fijamos aquí y también. ¿Qué dice la hipótesis nula cuando queremos verificar la heterocedasticidad, Nielsen? La confianza. No recuerdo, profe. Heterocedasticidad. A ver si recordar siempre que lo bueno está en la hipótesis nula. Lo bueno está en la hipótesis nula. Y en el caso de la heterocedasticidad, ¿qué sería lo bueno? Si lo malo es la heterocedasticidad, porque es la violación del supuesto, ¿lo bueno qué sería? Exactamente, la homocedasticidad. Entonces,
En la hipótesis nula, cuando queremos verificar si el modelo es homocedástico o heterocedástico, entonces ponemos, el modelo es homocedástico y eso va en la hipótesis nula. Y en la alternativa, el modelo es heterocedástico. ¿Sí? En este caso, nuevamente, fíjense que la hipótesis nula, ¿rechazamos o no rechazamos? Sí, es menor al 5%. Rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, el modelo es heterocedástico, ¿sí? Entonces, al rechazar la hipótesis nula, decimos, ¿verdad? Que decimos lo contrario. ¿Qué dice lo contrario? La hipótesis alternativa, ¿verdad? Que habla sobre la heterocedasticidad. Entonces, en este caso, como en los casos anteriores, este modelo tiene, como ya les dije, heterocedaticidad, tiene también autocorrelación y tiene error de especificación. Tiene todos los problemas. Creo que no les mostré todavía el test de Breuch-Woodfree. ¿Para qué sirve el test de Breuch-Woodfree, Silvia? Silvia, ¿estás ahí? Silvia. Mariana. Mariana, ¿para qué sirve el test de Breuch-Woodfree? Ni idea, profesora. Todavía no llegué a esa parte. ¿Ese de heterocedicidad también? Autocorrelación. Recordar que usamos los correlogramas, podemos utilizar los correlogramas, podemos utilizar el Durbin-Watson, podemos utilizar el test de Breuch-Woodfree para poder detectar el problema de la autocorrelación. En este caso, si ustedes se fijan, también, ¿verdad? La probabilidad en este caso es menor al 5%, ¿verdad? Si se fijan acá, la probabilidad es menor al 5%. Entonces, ¿rechazamos o no la hipótesis nula? Sí, se rechazan. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? Yo quiero que vayan mirando un poco su cuadernito del año pasado. ¿Qué dice la hipótesis nula cuando hablamos de autocorrelación? En la hipótesis nula, como dijimos, está lo bueno, lo lindo. No existe autocorrelación entre las perturbaciones. Y en la hipótesis alternativa, ¿verdad? Que sí existe autocorrelación entre las perturbaciones. Entonces, nosotros formulamos esas hipótesis y luego nos fijamos en la probabilidad. Y la regla siempre es la misma. Menor del 5%, rechazamos la hipótesis nula. Eso es lo que tenemos que acordarnos siempre. ¿Sí? Y en este caso, como en los casos anteriores, fíjense que todas las probabilidades son menores al 5%. Por lo tanto, en todos los casos rechazamos la hipótesis nula. Entonces, este modelo tiene heterocedisticidad, tiene autocorrelación porque ya nos fijamos en el correlograma, nos fijamos en el Durbin, nos fijamos también en el test de Breuch-Woodfree, nos fijamos también que tiene error de especificación porque el test de Ramsey-Reset también nos dio menor al 5%. Entonces tiene error de especificación, autocorrelación y heterocedisticidad, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a proceder a ¿qué? ¿Y la ¿Qué vamos a hacer ahora? multicolinialidad, profe? Y la multicolinialidad en este caso, fíjense que no tenía porque tenía todos los timores en estadísticamente significativo. Si se fijan en el original, no tenía problema. Vamos a escribir un poco otra vez. Si te fijas, vamos un poco acá, voy a estimar. Te fijas acá, todo menor del 5%, un R cuadrado elevado. Así a simple vista, ¿verdad? No podemos decir, ¿verdad? Que tiene el problema, ¿verdad? De la multicolinialidad. Acá lo que primero que yo me fijé es el Durbin-Watson que estaba cercano al 0, ¿verdad? Entonces, ahí ya, eso ya me llamó la atención, entonces después empecé a probar con los demás tests y efectivamente, ¿verdad? Tiene el problema, ¿sí? Entonces, tiene heterocedisticidad, tiene autocorrelación y tiene error de especificación. Bueno. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nos encontramos con un modelo así, lo que tenemos que primero es empezar a buscar la forma, ¿verdad? De solucionar, ¿sí? Solucionar esta problemática. Entonces, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué podemos hacer?
como primera opción. Que habíamos visto en clases anteriores, ¿verdad? Buscar la manera de cómo solucionamos este modelo. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Piensan? Generar series. Podemos Pues generar series. ¿Por qué? Sí, por supuesto. Porque si nosotros miramos nuestras variables, efectivamente, esto tendría que estar en tasas, ¿verdad? Hablamos de PIB, ¿verdad? Tendría que estar en porcentaje, en el caso del empleo, el capital fijo, ¿verdad? Podríamos, ¿verdad? Transformar las variables. Entonces, el primer paso que podemos hacer o llevar adelante, ¿verdad? Es transformar las variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Generamos las series. Ustedes me van a ir diciendo, ¿verdad? Para generar las series, ¿cómo se generan las series? LN ¿Cómo empleo generamos? con el logaritmo. Sí, exactamente. Ln, en este caso vamos primero por la variable dependiente, ln pip, ¿sí? Es igual a log, y ponemos entre paréntesis, ¿verdad? Las variables. En este caso, ¿verdad? ln pip es igual al log del Producto Interno Bruto. Bueno, siguiente serie, generamos, ¿sí? Escribimos ln empleo es igual al log del empleo. Cuidar siempre no equivocarse, porque si no equivocamos no lee el EBIUS. Y por último, generamos otra de serie, pero en relación al capital fijo, ¿sí? Entonces escribimos ln capital es igual al log y estamos. Y con esto nosotros ya podemos empezar a ver qué pasa con nuestro nuevo modelo. Vamos a fijarnos un poquito. Estimamos ya nuestra ecuación. Escribimos siempre primero la variable dependiente, ¿sí? Y luego las variables explicativas. Oh, ¿qué pasó acá? Está ln pip, ln empleo. Ah, hay algo que escribí mal. El espacio. Ahora sí. El espacio que le dejé entre ln y capital fijo. Entonces, fíjense, acá tenemos nuestra nueva salida del EBIUS, ¿sí? Y nos fijamos otra vez en el Durbin-Watson, que nos da inclusive más bajo que el anterior, ¿sí? Entonces, nuevamente, este modelo tiene autocorrelación. Después me fijo, voy a mirar el correlograma, miro en el correlograma, y nuevamente, fíjense, las barras sobrepasan las bandas. ¿Qué más puedo mirar? ¿Qué más puedo mirar? La prueba de las rachas, o sea, de los residuos. La prueba de las rachas, muy bien. Me fijo acá, actual, y me fijo en la tabla.
Me fijo acá, todo negativo, tenemos unas rachas negativas, unas rachas positivas y nuevamente negativas, ¿sí? Entonces, efectivamente, esto está teniendo autocorrelación. Después me fijo en qué más me puedo mirar. Puedo mirar también, puedo mirar Breuch-Godfrey, a ver qué me dice. Y me fijo en la probabilidad de Breuch-Godfrey y efectivamente sigue teniendo el problema. Efectivamente esto sigue teniendo autocorrelación. Acá generamos series y ni aún así, ¿verdad? Estamos con el problema. Después quiero fijarme si este modelo tiene problema de heterocedasticidad. Si sigue teniendo problema de heterocedasticidad, me voy al test de Weight. Le doy OK. Yo no sé por qué acá no me está dejando mirar. Porque hoy ya me pasó, ya que cuando copié no me dejaba mirar. A ver un poco. Ahí está. Me fijo en la probabilidad y efectivamente es 0,0 y sigue teniendo problema de heterocedasticidad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ir haciendo? Esto para que ustedes para el próximo viernes, ustedes, bueno, no es que ustedes miran la probabilidad y ya está, no. Escriben, no olvidar de formular la hipótesis. Hipótesis nula, no existe, este modelo es hipótesis nula, el modelo es homocedástico, como en este caso, alternativa, el modelo es heterocedástico, ¿sí? Entonces, escriben la probabilidad y dicen, rechazamos la hipótesis nula debido a que la probabilidad es menor al 5%, por lo tanto, el modelo es heterocedástico. Y escriben, ¿sí? Todo eso van a ir escribiendo. Pueden hacerlo en un archivo Word, porque esto va a estar todo en Word, si es que es así. Pueden, si no, escribir en sus cuadernos. Entonces, por ahí lo que puedo hacer es enumerar cada salida. Entonces, la salida número 2 que tiene que ver con la prueba de heterocedasticidad del test de Weight, indica lo siguiente. Y ahí entonces ustedes desarrollan, ¿verdad? Para nuestro parcial, para que tengan así súper bien ordenado. ¿Se entiende? Podemos escribir debajo de cada salida también, ¿o no? Sí, pueden, y que van a imprimir. No, y cómo va a ser en Word, El Word. Bueno, bajar, ok, descargar en la ok, computadora y desde ok. ahí no vaya a trabajar. Ya, genial. Entonces, sí, por supuesto, debajo de cada salida, claro que pueden hacer eso, también sería también otra opción. No, yo para aquellos que hacen en su cuaderno, ¿verdad? Entonces para aquellos que van a hacer la interpretación en su cuaderno, no me estoy diciendo. Entonces pueden hacer, de igual manera voy a enumerar cada salida, entonces la salida número 2, Sí, para porque que... hay personas que van a rendir desde su celular y me imagino que van a anotar en su cuaderno. Exactamente. Bueno, y para ellos entonces va a ser de esa manera. Entonces, para que puedan, entonces, interpretar y que no se confundan, ¿verdad? Entonces, cada salida va a tener un numerito, ¿verdad? Indicador, ¿verdad? Bien numeral. Bueno, entonces escriben la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, nivel de significancia 5% y luego escriben la probabilidad y luego la interpretación, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos ya autocorrelación, indefectiblemente sigue teniendo autocorrelación, sigue teniendo heterocedasticidad y ahora nos queda el test de Ramsey-Reset para verificar el tema de error de especificación. Y nos fijamos en la probabilidad y efectivamente verá menor al 5%. Entonces, formulan la hipótesis nula, el modelo está correctamente especificado, la hipótesis alternativa, el modelo no está correctamente especificado, nivel de significancia 5%, y se escribe la probabilidad 0,0000, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto el modelo presenta error de especificación, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer? Hay cosas que, por ejemplo, no les puse en esta salida, pero
Recordar que habíamos analizado también, si recuerdan ustedes, el histograma, el test de Harkevera, creo que hace un tiempo ya, cuando analizamos la heteroscedasticidad. Para recordar simplemente que son salidas que podemos utilizar. ¿Recuerdan esta salida? Sí, profe. Ahí está. El test de Harkevera. ¿Cómo dice nuestra hipótesis nula para el test de Harkevera? ¿Para qué sirve? Sirve para determinar si los residuos se distribuyen normalmente. Para eso sirve el test de Harkevera, ¿sí? Entonces, recordar que el año pasado habíamos hablado sobre los supuestos de normalidad, ¿verdad? Cómo se presentaban, ¿verdad? Y en este caso nos fijamos en la probabilidad. Formulamos una hipótesis nula, los residuos se distribuyen normalmente, esa es la hipótesis nula, y la alternativa, los residuos no se distribuyen normalmente. Nos fijamos acá en la probabilidad y nos dice que es, a ver, 0,80 dice la probabilidad del test de Harkevera. Entonces, en este caso, ¿verdad? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? ¿Es la misma regla del 5%? Sí, señorita, siempre es la regla del 5% para todo. No se rechazan. Exactamente, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, los Los residuos residuos se distribuyen normalmente. muy bien, los residuos se distribuyen normalmente. Bueno, a ver, ¿qué más les quiero mostrar más cosas? ¿Habrá más salidas? Por ejemplo, en el caso de seguir viendo la estabilidad, por ejemplo, de los residuos, podemos ver el test de Chow. ¿Recuerdan el test de Chow que usábamos el año pasado? ¿Recuerdan? Ninguna. Sí, Sí, pero llegamos a hablar. Sí, ¿para qué sirve el test de Chow? ¿Para qué sirve el test de Chow? ¿Será de un periodo a otro periodo? ¿O Exactamente. Analizábamos dos periodos y verificamos si los coeficientes eran idénticos en los subperiodos. Recuerda que dividíamos, por ejemplo, hicimos un ejercicio que dividíamos un periodo de 32 años en dos, ¿verdad? Y analizábamos si los coeficientes del primer periodo eran iguales a los coeficientes del segundo periodo. Si son iguales, significa que no existe estabilidad, perdón, si son iguales, significa que existe estabilidad estructural, quiere decir que no pasó nada en la economía durante esos 32 años. Pero si rechazamos la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí existió cambios estructurales a lo largo de ese periodo. Entonces los coeficientes no son iguales, ¿sí? Bueno, acá en este caso, la hipótesis nula va a decir, quiero que anoten porque esto es nuevo, no, en una forma de cálculo manual, la hipótesis era un poco diferente. Entonces, la hipótesis nula, cuando utilizamos el test de Chow con el EBIUS, dice, existe estabilidad estructural en el modelo. En este caso, desde el año 2000 al 2019, ¿sí? Existe estabilidad estructural en el modelo. Y la hipótesis alternativa, ¿qué va a decir entonces? no existe? No existe estabilidad estructural en el modelo. ¿Verdad? Entonces, para eso nos sirve a nosotros el test de Chow, ¿verdad? Para verificar si a lo largo de un periodo, en este caso 2010-2019, si hubo algo sucedió en la economía, ¿sí? Durante ese periodo. Entonces, vamos acá, Stability Diagnostic, vamos al test de Chow y ponemos un año. Recordar que el año de 2000 al 2019, y yo, por ejemplo, voy a escribir al azar, nomás estoy diciendo, 2010. A ver, 2010. Pongo 2010 y me fijo en la probabilidad. ¿Qué dice mi probabilidad? Menor 0%, menor al 5%.
Entonces, con esto, ¿verdad? Nosotros al escribir, ¿verdad? El año 2010, podemos decir, ¿verdad? Que algo pasó en la economía durante ese periodo. Entonces, ¿rechazamos o no la hipótesis nula? Sí, No, rechazo. no se rechaza. Sí. Menor al 5%, ¿verdad? Sí se rechaza. Menor al 5% se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿hubo cambio estructural o no hubo cambio estructural en la economía? No. Sí. ¿Qué dice la hipótesis nula? Ah, existe estabilidad estructural en el modelo. Ajá. Bueno, Y se rechaza. probabilidad menor al 5%. Rechazamos la hipótesis nula. Entonces, ¿existe o no existe estabilidad estructural en el año 2010? No. No existe. Recordar que rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué dice? Vayan a su hipótesis nula. ¿Qué dice? Hipótesis nula, existe estabilidad estructural en el modelo. Alternativa, no existe estabilidad estructural en el modelo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la probabilidad menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula. ¿Y cuál es la que no rechazamos? La alternativa. Entonces quiere decir que sí existe, perdón, sí, a ver, No existe estabilidad estructural. ahí está, no existe estabilidad estructural, ya me confundí ya, sí. La hipótesis Amiga, tuve que alternativa anotar que 3 sí veces. existe, sí, sí existe estabilidad estructural, la alternativa que no existe. Bueno, ahí está, ya. Bueno, entonces, recordar siempre que todo lo bueno, cuando hablamos de violación de supuesto, estabilidad estructural, porque nunca hablamos de violación de supuesto en cuanto a la estabilidad estructural, ¿verdad? Cambios en la economía, ¿verdad? Pero entonces les digo que siempre, que todo lo lindo siempre está en la hipótesis nula y todo lo feo en la alternativa, ¿sí? Cuando hablamos de violación de supuesto y estabilidad estructural, ¿sí? Porque lo que nosotros siempre queremos es que nuestra economía sea estable, ¿verdad? Pero cuando sucede ciertas cuestiones, ¿verdad? Se da de esta manera. Entonces, este test que para ustedes es nuevo, si bien no es nuevo, pero la forma de encarar sí es nuevo, ¿verdad? El test de Chow, que sirve para verificar cambios estructurales a lo largo de un periodo. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos, les voy a volver a mostrar, entramos en View, en Stability Diagnostic, test de Chow, acá, y escribo el año. Ahora quiero escribir, vamos a suponer 2015. Escribo 2015. Y estamos en las mismas condiciones en el 2015. Vamos a probar otro año, vamos a probar un poco 2004. 2004. Fíjense que no, miren acá. 2004, ¿qué podemos decir? Mayor al 5%. Mayor al 5%. No se rechaza la hipótesis. No se rechaza la hipótesis nula y sí existe estabilidad estructural. Vamos a probar un poco 2008. 2008. Y acá ya estamos ya con probabilidad baja. Entonces ya estamos teniendo problemas. 2008. Vamos a probar un poco 2017. Hay una cuestión que tiene el test de Chow, que cuando está muy cercano a los límites, ya sea inferior o superior, hay veces que no lee, ¿sí? Y vamos a probar un poco. Estamos en 2019, vamos a probar un poco 2017, vamos a ver si lee. 2017. Nos leyó. Sigue teniendo problemas.
Tiene problemas de... Quiere decir que a partir del 2008, más o menos, hasta el 2019, ¿verdad? Hay ciertas cuestiones, ¿verdad? En la economía, ¿verdad? Que hace que no exista estabilidad estructural. Después les quiero contar también que existen otros gráficos que nos permiten a nosotros verificar si el comportamiento de los residuos. Y eso se llama, acá están los residuales recursivos, estimadores recursivos, perdón. Entonces entramos aquí y tenemos todos estos gráficos que nos permiten, ¿verdad?, verificar la estabilidad estructural. Por ejemplo, si queremos ver en este caso los coeficientes, en el caso que grafique beta 1, beta 2, beta 3, podemos entrar acá en coeficientes recursivos y nos fijamos. Y fíjense que en el caso de los coeficientes sí se presentan de una manera estable. Si puedo levantar un poquito más. Acá estamos. Yo no estoy viendo acá porque acá tengo acá una cosita que no me deja ver. Acá, por ejemplo, en cuanto a los coeficientes, hablamos de beta 1, de beta 2 y beta 3. Les quiero contar que se presentan de una manera estable. Por ahí podemos hacer otro ejercicio para mostrarles, ¿verdad?, cómo se presenta cuando hay inestabilidad en los coeficientes, en beta 1, beta 2 y beta 3. Y es como una cosa así feíta. Entonces, en este caso, ustedes se fijan que está, a ver, alrededor del 0. Fíjense cómo se presentan estables alrededor del 0, ¿sí? Entonces, en cuanto a los coeficientes, podemos decir que existe, ¿verdad?, estabilidad, ¿sí? Los coeficientes beta 1, beta 2 y beta 3. Eso podemos ver a través del gráfico. Por ahí les puedo enviar fotos existen, ¿verdad?, gráficos que se presentan totalmente como un ciclo económico, ¿sí? ¿Verdad? Con recesión, va fluctuando demasiado. Entonces, está teniendo problemas, ¿verdad?, los estimadores. Pero en este caso, ahora no. Después podemos mirar en cuanto a los residuales. Podemos utilizar, por ejemplo, acá, residuales recursivos, por ejemplo. Y acá, fíjense cómo vemos la inestabilidad de mío. ¿Vieron que acá? ¿En qué año era que el test de Chow ya empezó a salir medio feíto? 2008 era, ¿verdad? Sí, 2008 ahora. 2008. Y fíjense acá cómo en el 2008 ya estaba tocando ya las bandas. Se supone que esto tiene que estar a lo largo del 0 cuando existe estabilidad, ¿sí? Está esta línea azul, ¿sí? Sin embargo, fíjense cómo se comporta. Y yo les dije, del 2010 por ahí que hay, les dio toda la probabilidad menor al 5%. Creo 2008, perdón. 2008, analizamos 2015, después nos fijamos en el 2017 y así sucesivamente. Entonces, esto coincide, los residuales recursivos coincide con lo que dice el test de Chow, ¿sí? Que había cierta estabilidad, creo que en el 2004 estaban dentro por lo menos de estas dos bandas rojas, por lo menos un poquito estable, y después ya hubo problema a partir del año 2008, ¿sí? Entonces, este comportamiento, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad?, condice con lo que dice el test de Chow. O sea que en el 2018 hubo así un súper problema en la economía, por Sí, eso sí. decayó totalmente Exactamente. En 10 años. A ver, capaz que en el 2018 no sé si voy a poder medir. ¿Por qué? Porque ya está en el límite. Yo les dije, cuando está cercano al 2000 y al 2019, el test de Chow muchas veces no lee, ¿verdad? Entonces eso impide que ellos poder medir la probabilidad. Pero acá este gráfico no miente. Este gráfico me está diciendo, ¿verdad?, el comportamiento de Mu. Incluso en ese gráfico, cuando analizamos, a ver acá, vamos a mirar un poquito. El primer gráfico que le mostré hoy,
El de los residuos también. Fíjense cómo en el 2018 cae totalmente. Este es el primer gráfico que está ahí en la salida del EBIUS en el Word que le mostré hoy, ¿verdad? Entonces, esto nos dice ya que existen ciertos problemas y nosotros los corroboramos luego a través de los residuales recursivos, a través del coeficiente, etc. En este caso, en relación a los coeficientes, ¿verdad? No hay problema, pero sí los residuos están teniendo problemas porque existe heterozygaticidad, que quiere decir que la varianza de mu no se comporta de manera constante. Tiene problema de autocorrelación, o sea, ¿qué significa? Relación entre las perturbaciones. Y encima otra vez existe error de especificación, ¿sí? Entonces, ese es el problema que está teniendo, ¿verdad? Este modelo y por eso en los gráficos podemos ver estas cuestiones y también a través del test de Chow, ¿sí? Bueno, entonces con esto, ¿verdad? Es como que les quiero mostrar nomás las herramientas que tenemos para analizar los residuos. Tenemos muchísimas herramientas. Y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ver cómo solucionamos el problema. ¿Cómo era que solucionamos el problema? A ver, Nilce, si te acordás. ¿Qué era que hacíamos para poder solucionar el problema de autocorrelación? Primero solucionar el problema de autocorrelación y después ver los demás. Nilce, ¿estás ahí? Nilsan, Transformar las variables. ya transformamos la variable. Ya transformamos ya. Ya generamos series. ¿Qué podemos hacer? No me acuerdo. Profe, había algo que era del esquema del primer orden, algo así que teníamos que incluir. Muy bien. ¿Quién está hablando? ¿Macarena? ¿Julieta? No reconozco Anabel. la voz. Anabel, muy bien, Anabel, muy bien, Anabel. El esquema autorregresivo de primer orden. Recordar que esto dimos en la clase de autocorrelación. AR1, el esquema autorregresivo de primer orden. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Verdad? Recordar ciertos conceptos como que cuando nos encontramos con problemas de heterozygaticidad y autocorrelación, nosotros no podemos seguir utilizando el método de los mínimos cuadrados ordinarios, sino que tenemos que recurrir a otros métodos, como el método de los mínimos cuadrados generalizados o ponderados, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando existe autocorrelación? Se generan, ¿verdad? Un nuevo término de perturbación que es el esquema autorregresivo de primer orden. A eso le llamamos AR1, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es incluir ese esquema autorregresivo de primer orden, AR1. Ponemos así. Y vemos qué sucede. Entonces, acá tenemos el logaritmo natural de PIB, tenemos el intercepto, tenemos el logaritmo natural del empleo, el n capital y tenemos AR1, que es el esquema autorregresivo de primer orden. Bueno, y ahí nos fijamos en dónde, cuál era nuestro talón de Aquiles, el Durbin-Watson, ¿sí? En este caso, recordar que primero estaba en 0,6, luego estaba en 0,4, y ahora al agregar el esquema autorregresivo de primer orden AR1, ¿verdad? Automáticamente, ¿verdad? Vieron cómo esto aumentó, 1,6. Está un poquito todavía no tan cercano al 2, pero con el correlograma nosotros podemos verificar con los correlogramas si qué está sucediendo, si ya pudimos solucionar por lo menos el problema de la autocorrelación. ¿Y qué nos fijamos aquí? Recordar que acá había una barra que era larguísima que salía de las bandas, ¿sí? Acá la misma cosa. Y acá nos encontramos con que al agregar el esquema autorregresivo de primer orden, ¿verdad? Estas barritas, esta primera barrita ya ingresó dentro de las bandas. Y acá tenemos también el mismo caso, ¿verdad? Que ya ingresó. Acá sí estamos teniendo uno que está justito ahí en el límite. En el límite, ¿por qué? Porque
Si ustedes recuerdan recién, el Durbin-Watson dio 1,6. Seguramente que está cercano, hay una zona de indecisión, por esto, es por ello que esta barrita, ¿verdad? Justito toca la banda, pero no sobrepasa, ¿verdad? El problema era cuando sobrepasaba las bandas, ¿sí? Entonces, al agregar el esquema autorregresivo de primer orden, vemos, ¿verdad?, que por lo menos el problema de la autocorrelación ya no es tan grave. O sea, porque ya entramos, estas barritas ya entraron dentro de las bandas. Ahora bien, ¿qué pasa con error de especificación? Recuerden que este modelo también tenía error de especificación. Y vamos a mirar un poquito si al agregar Profe, el entonces esquema... podemos decir que ya solucionamos o no solucionamos todavía. Sí, sí, podemos decir que solucionamos. Exactamente, podemos decir que solucionamos porque Y aumentó del respondemos 0. que Sí, a través del método tal ya no existe sí, autocorrelación por las medidas remediales exactamente. de esto o cómo. Exactamente. Al agregar el esquema autorregresivo a primer orden, ¿verdad? Solucionamos el problema de la autocorrelación. Ah, eso es lo que quería saber la respuesta. Exactamente. Después nos fijamos en el test de Ramsey-Reset, cuya probabilidad era 0,00. Y vemos que acá automáticamente al agregar el esquema autorregresivo a primer orden, esto ya aumentó su probabilidad. Recuerdan que la probabilidad era 0,0000, ¿sí? Entonces, analizando, ¿verdad?, si existe o no error de especificación, en este caso, ¿rechazamos o no la hipótesis nula? ¿Qué dice la hipótesis nula? No existe error de especificación. ¿Cuál es la regla? Menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula. En este caso, la probabilidad es mayor al 5%, ¿sí? Entonces, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué más podemos ver? El tema de la heterocedasticidad, el test de White, ¿verdad? Y como les dije, vamos mirando qué pasa con el test de White. Hay veces que al agregar el esquema autorregresivo de primer orden, no podemos utilizar el test de White, ¿sí? En este caso, ¿verdad?, nos dice insuficiente número de observaciones, ¿verdad? Porque le agregamos el esquema autorregresivo de primer orden. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, a ver, aceptamos. Lo que podemos hacer es utilizar otra prueba que nos permite identificar la heterocedasticidad. Vamos a ver acá en este sitio, ¿verdad?, de heterocedasticidad. Entramos y podemos utilizar este primer test que aparece acá pintado, Breuch-Godfrey, no, tiene otro apellido. Son 3 los que investigaron, ¿verdad?, sobre el test de White. Breuch, Pagan y Godfrey. Entonces verificamos a través de este test y ahí fíjense que si bien no es el test de White, el que siempre utilizamos, pero es otro test que nos permite, ¿verdad?, verificar la heterocedasticidad. La regla siempre es la misma, ¿sí? Hipótesis nula, el modelo es homocedástico. Hipótesis alternativa, el modelo es heterocedástico, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos, en este caso, nos fijamos en la probabilidad y nos da mayor al 5%. ¿El modelo es homocedástico o es heterocedástico al incluir el esquema autorregresivo de primer orden? Ahora es homocedástico. Ahora sí es homocedástico. Bueno, entonces estas son las salidas que vamos a ir utilizando. Yo les dije, creo que ya habíamos hablado cuáles son los temas que va a incluir nuestro segundo parcial, que va a ser autocorrelación y heterocedasticidad. ¿Es así? Porque multicolinealidad creo que ya incluyó el primer parcial, ¿o no? Sí, la parte teórica, y quedamos que multicolinealidad iba a entrar la parte práctica y el resto práctico y teórico. Ok. Bueno, entonces tenemos multicolinealidad, tenemos para nuestro parcial, tenemos heterocedasticidad y autocorrelación. Y error de especificación le vamos a dejar un poquito de lado para nuestro examen final, más variables dummies que vamos a dar después de nuestro parcial, ¿sí? Espérame que el profe me puede repetir, voy a anotar así paso después al grupo. Dale. Entonces, parte práctica de multicolinealidad. Sí.
Después tenemos teoría y práctica de heterocedasticidad, Sí, teoría y práctica de autocorrelación. ok. Estos gráficos que le mostré de los residuos, esto no va a entrar todavía en nuestro segundo parcial, porque de hecho no está en la salida del EBIUS que les preparé para que ustedes, o sea, como modelo, ¿verdad? Para que practiquen. Entonces, estos gráficos de residuales recursivos todavía no les voy a incluir. Estos últimos que les mostré hace un rato, ¿sí? Y para eso le preparé una salida del EBIUS que les quiero mostrar, que ya le estaba mostrando hoy a Silvia, a Wilson. Esto voy a usar ahora la plataforma. Y acá está esto que le estaba mostrando. A Wilfrido también estaba hoy cuando le estaba mostrando. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos, esta es nuestra primera salida cuando todavía no habíamos transformado las variables, ¿sí? Acá tenemos, ¿verdad? En forma de niveles, simplemente no está en porcentaje, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestro gráfico, ¿verdad? Cómo se comporta. Esto ya les había mostrado anteriormente, no tiene que ver con los residuales recursivos, ¿eh? Esto tiene que ver con simplemente graficarle a mí. Este gráfico representa el gráfico de mí, valga la redundancia, ¿sí? Recordar siempre que esta línea azul siempre tiene que estar lo más cercano al cero, ¿verdad? Y no tiene que salir de las bandas, como ya les había mencionado, ¿sí? Estas bandas grises. En este caso acá sobresale y acá en el 2018 también. Que coincide con lo que dicen nuestros test de Chow. Obviamente que todo está relacionado, no puede estar separado el test de Chow, los residuales recursivos con el gráfico de Mew, ¿verdad? Bueno, después tenemos el test de White. En este caso, que nos dio menor el 5%, en este caso nuestro modelo de heterocedástico también presenta autocorrelación, el test de Breuch-Guthrie y el test de Ramsey-Reset, en el cual podemos verificar, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Presenta error de especificación, ¿sí? Porque su probabilidad es menor al 5%. Después tenemos esta otra salida donde sí ya habíamos transformado las variables, ¿sí? Ya generamos las series y esto sigue presentando problemas de autocorrelación. ¿Por qué? Porque el Durbin está cercano al 0, ¿sí? Nos fijamos en el test de White, la misma cosa, sigue presentando problemas de heterocedasticidad porque su probabilidad es menor al 5%. En el test de Breuch-Guthrie, la misma cosa, autocorrelación, y coincide esto con el Durbin-Watson que dice que hay autocorrelación positiva. Y el test de Ramsey-Reset, la misma cosa. Menor al 5% su probabilidad, ¿sí? Y esto que ustedes me enseñaron, ¿verdad? Cómo recortar el correlograma, ¿sí? Y acá nos fijamos, ¿verdad? Cómo las barritas, ¿verdad? Sobrepasaban las bandas de confianza. Después tenemos ya esta salida, la última salida en el cual se generó el esquema autorregresivo de primer orden, ARC1, y nos fijamos ya cómo el Durbin-Watson de 0,4 subió a 1,6, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos ya acá ya los correlogramas, ¿verdad? Cómo mejoró. Recordar que esta barrita primerita estaba súper afuera, estaba de las bandas de confianza y esto como ya mejoró. Voy a tener que recortar esto para que quede mejor. Después, el test de Ramsey-Reset. Si ustedes se fijan acá, aumentó la probabilidad mayor del 5%, por lo tanto ya no tiene error de especificación. Y como no pudimos utilizar el test de White, utilizamos el test de Breuch, Pagan y Guthrie y nos fijamos, ¿verdad? En la probabilidad y esto nos dio mayor al 5%, ¿sí? Entonces este modelo, ¿verdad? Ya no presenta heterocedasticidad, o sea, es un modelo homocedástico. Básicamente estas son las salidas que van a estudiar para nuestro parcial del próximo viernes. Creo que está claro, me parece a mí, ¿verdad? No sé si existe alguna duda. Este vas a pasarnos para poder practicar o ya no.
Sí, señorita, voy a subir a la plataforma esta salida al eViews. Voy a subir también a la plataforma la planilla Excel para aquellos que quieran practicar y ver con la ayuda del video, ¿verdad? Ir observando, ¿verdad? Cómo mejorar el modelo, cómo se escriben las ecuaciones, incluso para ver los gráficos, los nuevos que les mostré ya hoy, ¿verdad? Todo esto nuevo que vimos, ¿sí? Todo voy a subir a la plataforma. ¿Cuántos puntos va a valer, profe? Y no te puedo decir porque todavía ni siquiera calculé, porque es la primera vez que tengo que rever, ¿verdad? Mi presentación de Replantear totalmente. sí, voy a cambiar totalmente. No, puede ser entre 15 y 20 puntos seguramente. Dale, yo voy a pasar en el grupo también los ítems que me diste para aclarar todo. Exactamente. Bueno, ¿alguna duda? El tiempo. Y Igual el que la vez tiempo va a pasada. ser, sí, el tiempo empezamos a rendir a las 8, que es nuestro horario de examen, horario de clase, perdón, horario de clase de 8 a 10:10, que es nuestro horario de clase. ¿Sí? Y por la plataforma descargamos y después volvemos a alzar la plataforma, ¿verdad? Así O con el mismo. correo institucional. No. Ustedes van a utilizar la plataforma, ¿sí? Perfecto. Ahí voy a alzar como tarea y ustedes van a subir como tarea. Dale, bro. ¿Alguna consultita más? De mi parte. Creo que no, profe, Ok. hasta el momento. Bueno, entonces estudien mucho y si Dios quiere nos vemos de hoy en 15 días, ¿sí? Sí, profe, Dale, profe. virtualmente. ¿Podría reiterar, profe, cómo va a ser? Porque yo no entré a primera hora. Bueno, teniendo en cuenta de que no todos tienen descargado el eViews, que no todos cuentan con computadora, entonces va a ser como esta salida del eViews, como el que le mostré recién. Este archivo recién, este que le mostré, sería una forma parecida a ver a la presentación. Obviamente que va a tener toda la formalidad, todas las salidas van a estar enumeradas para aquellos que, por ejemplo, van a ser en sus cuadernos, no van a ser en su archivo Word. Entonces, van a tener que enumerar, ¿verdad? Cada una de las salidas, de hecho, van a estar enumeradas luego, ¿verdad? Entonces, la explicación, ¿verdad? La salida número 1 significa, ahí podemos visualizar la ecuación y podemos, depende del ítem que le esté pidiendo, ¿verdad? Si les pido, por ejemplo, verificar autocorrelación, entonces, ¿cuál salida van a utilizar? Van a utilizar los correlogramas, van a fijarse en el Durbin-Watson, van a fijarse en la salida de Breusch-Godfrey, pero entonces van a ir analizando esas salidas, ¿sí? Después, si hay alguna variable transformada, entonces buscando la solución del problema, porque así, por ejemplo, en la primera salida, si ustedes se fijan, no estaba todavía generada las series, en el ejemplo que yo les presenté recién, ¿verdad? Después, en la segunda parte, recién se generó las series, y aún así seguía teniendo problemas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que agregar el esquema autorregresivo de primer orden, que es ARC1, y ahí recién se pudo solucionar la problemática. Entonces, ustedes van a ir describiendo exactamente así como le estoy diciendo. ¿Sí? Dale. Si ustedes quieren, les parece, el próximo viernes podemos conectarnos así. Entonces, yo les doy las explicaciones del caso y después ustedes empiezan a rendir. ¿Sí les parece? Tipo un pantallazo, 10 minutos y después terminamos. Exactamente, sí. Estaría bueno eso también. Bueno, entonces podemos conectarnos, no sé, 8 menos cuarto. Entonces ahí vemos todo y después ustedes ya empiezan a rendir. Dale, profe. Sí, está bien. Estamos entonces. Estudien mucho.